Buenos días, niños del cuarto grado. Les saluda el profesor Clint Castillo. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente. Muy bien. Durante el transcurso de la clase vamos a aprender de los siguientes temas. Vamos a aprender en cuanto a lo que es la ciencia y también el método científico. Muy bien. Bien, vamos a irnos a su compendio en la página 97. ¿Ok? Vamos a usar esta parte y vamos a resumir un poco toda la información que tenemos en nuestros compendios para poder hacer breve esta clase y poder hacerla precisa para que ustedes puedan recibir la información que necesitan para poder completar las actividades que están ahí en su compendio. Bien, ahora les recomiendo poder leer cada uno de los relatos o cada uno de los textos que aparecen allí. Muy bien, para que puedan nutrirse un poquito más en cuanto a estos conocimientos que se les están dando. Bien. Ahora, para resumir este texto que se encuentra en la página 97, en donde nos indica qué es la ciencia, vamos a subrayar esto. Subraya en donde dice el conjunto de conocimientos que nos permite describir y explicarnos las causas de un fenómeno. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes tengan en cuenta este concepto sobre la ciencia. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, ¿qué es la ciencia? Ustedes me dicen, profesor, es el conjunto de conocimientos que nos permite describir y explicarnos las causas de un fenómeno. Así que, por favor, todos lo subrayan en este momento. Muy bien, vamos a continuar. En la misma página, bien, en donde nos indica qué es el método científico, vamos a subrayar esto. El método científico es el método que utiliza un científico al estudiar a la naturaleza. Este incluye las técnicas de observación, reglas de razonamiento, ideas sobre la experimentación y los modos de comunicar los resultados experimentales. ¿Okay? Entonces, también cuando yo les pida qué es el método científico, les diga qué es el método científico, ustedes me dan esta respuesta, que es la que está subrayada. Así que todos, por favor, en este momento también me subrayan esta información. Bien, vamos a continuar. Van a encontrar esta imagen en la página 98, ¿ok? Este esquema, en donde empezamos, por ejemplo, viendo a un robot con unos ojos un poco grandes y vemos que está diciendo observaciones, ¿ok? Porque todo empieza con una observación. Después que observamos algo, surgen las preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué sucede? ¿Qué lo origina? Empiezan a suceder todas estas preguntas. ¿Y qué es lo que sucede después? Es la hipótesis. Empezamos a sacar conclusiones. Tal vez sucede por esto, por aquello. Esto pasa porque algo se cae. Empezamos a sacar hipótesis, o sea, conclusiones. Para poder verificar si estas conclusiones son verdaderas, lo que hacemos es la experimentación. Es cuando ya empezamos a usar instrumentos y todos los datos que hemos absorbido o hemos obtenido hasta el momento para poder saber si lo que pensábamos era o no era cierto. Después de ello ya vamos a tener nuestras conclusiones. Las conclusiones son ya esas respuestas que hemos obtenido, ya sean positivas o sean negativas, pero ya nos dan a saber que tal vez nuestro experimento falló o fue exitoso y también nos dio a conocer algo nuevo. Después de ello sigue la documentación. Es importante que cada respuesta que tengamos después de un proceso o de un método científico, nosotros lo documentemos, lo escribamos, lo archivemos ahí para que esto pueda quedar, ¿no? Y más adelante tal vez nos puede ayudar. Y muchos de estos métodos científicos han resultado en descubrimientos. ¿Sí? Por ejemplo, quien descubrió la bombilla eléctrica, quien descubrió el teléfono, quien descubrió la electricidad, todos ellos empezaron con este proceso por medio de observaciones, preguntas, hipótesis, experimentación, conclusiones, documentación y resulta en un descubrimiento. Y después de ese descubrimiento surgen nuevas preguntas también. ¿Y qué queda? Es seguir aprendiendo. Entonces esto nunca termina. El método científico es algo que nunca va a terminar, porque siempre después de descubrir algo van a surgir nuevas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, la bombilla eléctrica o el foco que nosotros normalmente conocemos, al principio empezó como algo simple, un prototipo.
Pero hoy en día hay muchos tipos de focos, muchos tipos de bombillas. Entonces, muchos científicos empezaron a decir, ya descubrí el foco, ya descubrió tal persona el foco, entonces, ¿pero qué sucedería si yo junto varios focos o si hago un foco de esta forma? ¿También funcionaría? Entonces, esas nuevas preguntas permiten que las personas sigan aprendiendo y así generar nuevos descubrimientos. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta esto en los pasos del método científico. Ahora vamos a encontrar esta actividad en la página 99. Dice, nosotros trabajaremos los siguientes pasos, pero recuerda que este método es continuo. Empezamos entonces con la observación. ¿Qué es la observación? Copien por favor ahí en sus compendios. Es el primer paso del método científico. Tiene lugar cuando se hace una observación a algún fenómeno o algún proceso, ¿ok? Bien, continuamos entonces con la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Son las posibles respuestas cuando una persona se pregunta por qué sucedió dicho fenómeno, ¿ok? Vamos a continuar. Cópienlo por favor eso en sus compendios. Vamos a continuar con la experimentación, que es el siguiente paso del método científico. Primero estaba la observación y después estaba la hipótesis. Ahora continuamos con la experimentación. ¿Qué es la experimentación? Aquí se comprueba o refuta la hipótesis. Todas las ideas o las supuestas respuestas que hemos tenido las hemos comprobado. Hemos usado instrumentos, hemos usado los datos para comprobar o refutar la hipótesis. ¿Ok? Para verificar si era verdad o era mentira lo que estábamos pensando. ¿Era verdadero o era falso? ¿Ok? Y por último tenemos la conclusión, que es el último paso del método científico. ¿Ok? Vamos a verlo de esta forma. ¿Y qué es la conclusión? Se expresa en forma resumida los resultados de la experimentación. Entonces primero observamos, luego sacamos hipótesis, o sea, supuestas respuestas, posibles respuestas, y luego experimentamos. Usamos los datos, usamos instrumentos para verificar si era verdadero o falso lo que estábamos pensando. Y por último, después de la experimentación, cuando ya encontramos una respuesta, terminamos con una conclusión en donde expresamos de forma resumida, de forma pequeña, los resultados que recibimos o que adquirimos de la experimentación o del experimento que hicimos. Muy bien, entonces copien eso por favor en sus compendios y vamos a completar ahora esto en la página 100. Responde, nos dice en el número 1. La ciencia es... Muy bien, recuerden que ustedes ya habían subrayado esto, así que con lo que habían subrayado, responden, ¿ok? Esta es la respuesta, lo que habían subrayado. Y en la letra B nos indica el método científico es... Muy bien, ya lo habían subrayado también, aquí está. Esta es la respuesta que ustedes deben copiar en estas líneas. Muy bien. Ahora continuemos. Vamos a encontrar también este mapa conceptual en la página 101, en donde indica la ciencia es... ¿Qué es la ciencia? Bien, la ciencia es un conjunto de conocimientos. Solo eso me ponen porque es chiquito el cuadro. ¿Ok? Es un conjunto de conocimientos. Utiliza el método científico. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder comprobar las preguntas que puedan estar surgiendo. ¿Ok? Aquí como vemos a esta persona está con una cara así como que algo está dudando, algo desea saber, se está preguntando algo. Muy bien, entonces la ciencia nos ayuda. Este conjunto de conocimientos se adquieren mediante el método científico. ¿Y cuáles son sus pasos? Sus pasos son 1. La observación. 2. La hipótesis. 3. La experimentación. Y 4. La conclusión. Muy bien, con esta información ustedes completan por favor sus compendios. Bien, ahora vamos a desarrollar el número 3, el ejercicio número 3. Muy bien, nos indica allí, relaciona ambas columnas. Encontramos por ejemplo en la letra A, conclusión, en la letra B, observación, en la letra C, hipótesis y en la letra D, experimentación. Entonces vamos en esta parte con las frases o las oraciones o los textos que están entre paréntesis, ¿ok?
y nos indica, es el primer paso del método científico. Tiene lugar cuando se hace una observación a algún fenómeno. Esto, entonces, aquí, ¿qué letra iría? Iría la letra B, porque en la letra B está la observación. Continuamos entonces. Son las posibles respuestas cuando una persona se pregunta por qué sucedió dicho fenómeno. Esto sería la letra, ¿cuál sería? La letra C. ¿Ok? Sería la letra C porque son las hipótesis, ¿ok? Cuando nosotros tenemos posibles respuestas, ¿ok? Y continuamos. Aquí se comprueba o refuta la hipótesis. ¿Dónde se comprueba o refuta la hipótesis? ¿En qué proceso? En la experimentación. Por ende, aquí va la letra D. Y por último tenemos a la conclusión, la letra A, que nos indica, se expresa en forma resumida los resultados de la experimentación. ¿Bien? Muy bien, chicos. Este proceso, este método científico es muy importante, ha sido muy importante a lo largo de la historia porque ha permitido grandes descubrimientos. Así que por favor les pido que más allá de poder llenar sus compendios, puedan leer toda la información que está en este tema. Yo lo he resumido para hacerlo un poco más simple, para que ustedes me puedan comprender, pero todos los textos que ustedes puedan encontrar en el transcurso de este tema en sus compendios, les recomiendo que lo lean. Es muy bueno, es divertido también poder leer esto, es algo muy interesante todo lo que van a leer en cuanto a lo que es la ciencia. ¿Ok? Entonces vamos a terminar, les agradezco, muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo entonces, o estaremos encontrando en la próxima oportunidad.